Hola, ¿cómo estamos? Seguimos con este tema para el Congreso Nacional del ERMOL de Guadalajara de 2024 y del audiolibro de Ecos en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. El tema que vamos a presentar es las secuelas otológicas por enfermedad de COVID en pacientes pediátricos. Yo soy el doctor Eduardo Beltrán Zavala, otorrinolaringólogo, egresado al Hospital Juárez de México y también otorrinolaringólogo pediatra, egresado al Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El tema del COVID es un tema que, aunque ya tenemos 3 años de que pasa la enfermedad del COVID, que fue la pandemia, todavía sigue teniendo ciertas consecuencias en nuestra práctica clínica. La primera, bueno, en el de inicio del COVID vino a modificar cómo damos nuestra práctica clínica. Tenemos que usar cubrebocas por el tipo de paciente que nosotros abordamos en otorrinolaringología, porque son enfermedades de la vía aérea, tenemos que protegernos tanto en consulta como en quirófano. Y la otorrinolaringología pediátrica, pues no fue la excepción. Obviamente, muchos de nosotros seguimos trabajando porque muchos pacientes se siguieron enfermando, aunque hubo un cambio ahí durante el aislamiento en la pandemia, pero hubo pacientes que necesitaban de nuestra atención. Entonces, a veces la presentación de las enfermedades o los diagnósticos cambiaban un poco. Los pacientes que normalmente presentaban fiebre o malestar general presentaban síntomas gastrointestinales, presentaban otras situaciones que a lo mejor no estaban tan bien, digamos, establecidas con el COVID. Entonces, el COVID asemejaba muchas otras enfermedades. La fiebre, a lo mejor pensamos que era una enfermedad de la garganta, la otalgia, se podía confundir una otitis media, no sabíamos si era una enfermedad por COVID. Entonces nos tuvimos que adaptar a una nueva práctica clínica, ¿no? Con esto del COVID. Lo primero que hacíamos con un paciente se enfermara, hacerle prueba COVID. Ya que se descartaba, entonces ya empezamos a hacer pues nuestro diagnóstico, nuestro análisis del paciente. El problema es que los problemas de los oídos en los niños tuvieron ciertas modificaciones. Nosotros veíamos pacientes con notalgia y lo primero que pensamos al principio era COVID. El COVID hay que recordar que es una enfermedad que data desde que se empezó a investigar, en noviembre del 2019 en China, y fue en enero del 2020 cuando se detecta en México el primer caso. El primer caso fue el 27 de febrero de 2020, que se detectó de un paciente que fue a un concierto, y el 18 de marzo se presenta la primera causa de muerte en México. Después se divide el COVID. A partir de la vacuna del COVID es cuando empieza a mejorar la situación y empieza a disminuir un poquito la cuestión de las muertes y la morbilidad. La vacuna para niños, Pfizer, se empieza a aplicar en México en niños con comorbilidades en octubre de 2021. Recordemos que el virus del COVID es un virus que es un virus RNA que se subdivide en 4 grupos, ¿no? Que normalmente ocasionan infecciones de vías respiratorias superiores. El coronavirus es un virus que ha estado siempre presente, digamos, pero cuando hubo esta mutación fue cuando vino la pandemia. Los niños sanos usualmente presentan síntomas más leves cuando se enferman de COVID que los pacientes adultos, aunque los niños tienen ciertas cuestiones de que ellos no pueden usar el cubrebocas, muchos no pueden usar máscaras. Cuando se infectaban los niños, eran menos susceptibles a la infección fuerte por COVID debido a varias situaciones. El COVID, recordemos que tiene afinidad por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que en el paciente adulto diabético, hipertenso, obeso, que tiene enfermedades crónicas, tiene mucho más receptores que un niño. Entonces, por eso los niños, salvo que tuvieran ciertas comorbilidades, los niños no presentaban infección grave. Normalmente presentaban fiebre, artralgias, mialgias, dolor de garganta, tos y síntomas gastrointestinales, sobre todo ellos. Y la mayoría de los pacientes pediátricos infectados en la era post-COVID, cuando ya tienen la vacuna, suelen ser normalmente asintomáticos. Y la consulta de otorrinolaringológica, como lo dije, suele representar que estemos expuestos a aerosoles del paciente, ¿no? Los pacientes tosen, escupen, les sale sangre, saliva, secreciones, pus, todos los pacientes de otorrino, ¿no? Cualquier otorrino no está exento de ninguna de estas secreciones. Y obviamente nosotros para revisar un paciente tenemos que acercarnos, o sea, no es como otras especialidades, dermatología,
o que tocamos de lejos el paciente, nosotros tenemos que acercar, hacer la ceratoscopía, al revisar la boca, revisar la nariz. Entonces es un contacto muy estrecho donde el otorrino siempre está involucrado. En otorrinolaringología, salvo ciertas situaciones muy específicas, las consultas virtuales pues no eran muy adecuadas para esto, porque en esto nosotros tenemos que revisar nariz, tenemos que revisar oído, tenemos que revisar boca. El revisar oído solamente a veces había patologías que vienen de la boca o al revés. Entonces, nosotros normalmente tenemos que acercarnos al paciente y hacer una exploración completa, una exploración íntegra del paciente. Entonces, las consultas virtuales realmente no eran muy, digamos, no ayudaban de mucho. Y toda la infección aguda pediátrica debe ser descartada infección por COVID, ¿no? Cuando tenemos pacientes que sospechamos han tenido el contacto estrecho o pacientes que no han sido vacunados. La primera enfermedad o la que post vacuna que se causa normalmente es la otitis media aguda, de las secuelas por COVID, ¿no? De la infección por COVID. Normalmente la otitis media aguda es la causa número uno en Estados Unidos de morbilidad, independientemente del COVID, y de los antibióticos que se recetan en Estados Unidos, casi más de la mitad son por otitis media aguda. Es una causa frecuente de consulta, mucho gasto en dinero, a veces es una causa de origen desconocido, que lo llevan al pediatra o lo llevan al médico y no saben por qué tiene tanta fiebre, y al revisar el oído vemos que tiene una otitis media aguda, y esa es la causa de la infección. Es una enfermedad que es de fácil diagnóstico y de tratamiento. La otitis media aguda obviamente es la infección del oído medio con un abombamiento. En la cavidad del oído medio hay moco, el cual se abomba, duele, obviamente. Puede haber consecreción, secretora o no secretora. Y normalmente a veces esta enfermedad puede tener ya la otorrea, ¿no? Con o sin otorrea. La efusión o derrame no son sinónimos de otorrea. La efusión es el líquido en el oído medio y la otorrea es cuando se rompe la membrana timpánica y sale hacia la parte externa del oído. Y se divide en aguda, subaguda y crónica, que es más de 3 meses de duración. Cuando hubo la pandemia, hubo un descenso en las infecciones no COVID debido al aislamiento. O sea, los niños se quedaron en la escuela, se quedaron en casa. Y obviamente no hubo ese contagio, usaron cubrebocas, usó gel. Entonces, la otitis media aguda por sí sola, por otros microorganismos, rinovirus, todos los demás. Entonces hubo un descenso. Y como dije en otorrinolaringología, a veces los pacientes hablaban para que revisaran al niño y las consultas virtuales no aplican. En el caso de la otitis media aguda, se hizo un estudio donde se hicieron varios cultivos para ver cuál de estos estaban o cuál era la patología era causada por COVID en Estados Unidos, y se detectó que muchos en el líquido del oído medio había presencia del COVID. Entonces el virus es un virus que fácilmente va o sube hacia el oído. Entonces, generalmente el COVID puede ser o hay que descartar cuando tenemos pacientes que tienen otitis media aguda y que pueden llegar a presentar otros síntomas como vértigo, como tinnitus. Generalmente hay que descartarlo. La hipótesis del paso del virus del COVID es la presencia de receptores de la enzima convertida de angiotensina en la mucosa de la trompa de Eustaquio, y se encontró la presencia del virus en la mucosa de oído medio y mastoides en 2/3 partes de pacientes que habían fallecido por COVID. La otitis media aguda se ve que no, cuando fue la pandemia, no hubo mayor incidencia de infección en los niños, o sea, no aumentó por los cuidados que yo dije, pero en los pacientes que lo tuvieron sí hubo una incidencia mayor de complicaciones como mastoiditis o en menor grado los abscesos profundos de cuello. O sea, la otitis media aguda no se presentó, digamos, en mayor prevalencia durante la epidemia, pero los pacientes que lo presentaron sí tuvieron más frecuencia de mastoiditis y abscesos profundos de cuello. Entonces, en Estados Unidos hubo una reducción más o menos como de 45.7% por el aislamiento comparado con los años anteriores, y los pacientes que se les dio fue el mismo tratamiento. Si un paciente tuvo una infección por COVID y usó una otitis media, el tratamiento va a seguir siendo el mismo, ¿no? Su antibiótico, su analgésico, y a veces se le da la receta tardía, es que se le da una receta si en 72 horas los pacientes presentan algún tipo
de sintomatología pueden empezar a usar el tratamiento. La mastoiditis es una complicación de la otitis media aguda que también se ve un poquito más en los pacientes con infección por COVID, que es al romper la cavidad mastoidea, obviamente sale, rompe la parte del hueso y aquí se necesita un tratamiento quirúrgico y también antibiótico. Rompe la parte de la corteza y se presenta con un abombamiento de la oreja como en taza o copier, como es en Estados Unidos. Tenemos esta imagen donde se ve del lado derecho una tomografía donde se ve ruptura de la cortical del hueso mastoides y esa es la complicación. Cuando tenemos pacientes por COVID también hubo un alza en la frecuencia de la mastoiditis y esa es la presentación de la foto al lado derecho de cómo se presenta un paciente con una mastoiditis aguda. La incidencia por mastoiditis es la misma que cualquier otro agente. O sea, tenemos el riesgo de por otitis media aguda, digamos, un paciente tiene COVID y que otro cualquier agente. Nada más que en estos casos, los pacientes que iban lo que se dice es que los pacientes que iban a consulta, obviamente sí eran mucho más graves que los pacientes que se quedaban aislados. El tratamiento básicamente es el mismo. Y tenemos la hipoacusia súbita, que es la caída rápida de la audición. Normalmente es en los pacientes en los pacientes es de 20 a 30 casos por 1000 habitantes. Hay una pérdida auditiva de más de 30 decibeles en tres frecuencias o más en menos de 72 horas. Hice una pérdida súbita de la audición y es más rara en pacientes pediátricos. En los pacientes pediátricos es más frecuente por las cuestiones de tumores, por cuestiones de otras cosas, de enfermedades crónicas. Y que hablamos en la gráfica de derecho, esto es una hipoacusia súbita comparada con el lado izquierdo. Y tenemos también el tinnitus, que es el síntoma neurovestibular más frecuente en pacientes post-COVID. La abundante expresión de receptores de la IECA en las células de la vuelta basal de la cóclea hace que sea más susceptible a la invasión del virus. El SARS-CoV también, como induce la vasculitis, hemorragia y trombosis, puede ocasionar también tinnitus. La hipoacusia súbita es también ocasionada por tumoraciones, virus, enfermedades metabólicas y la invasión del COVID hacia el ganglio espiral, luego se va hacia el nervio y en pacientes pediátricos hay que buscar alteraciones de la marcha o el equilibrio. Gracias.